Así que bueno, yo creo que ya está entrando la gente, vamos a comenzar. Así que hola, bienvenidos. Mi nombre es Jacob Slusser. Yo soy el coordinador para Panamá de la iniciativa de liderazgo y capacitación ambiental, conocido por ELTI por sus siglas en inglés. Me acompaña mi colega Saskia Santamaría, ella es la asociada del programa de capacitación de Neotrópico, y nos encontramos en Panamá. ELTI es un programa de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale que recibe el generoso apoyo de Arcadia, un fondo filantrópico de Elizabeth Rousing y Peter Baldwin. La misión de ELTI es capacitar y apoyar a personas de todos los sectores y formación para restaurar y conservar los paisajes de bosques tropicales utilizando estrategias que apoyen la biodiversidad y los medios de vida. Me complace organizar esta serie de webinars gratuitas titulada Estrategias para ampliar la participación en la restauración de paisajes productivos que hemos ofrecido desde junio, el segundo jueves del mes a las 10 a.m. hora de Panamá. Hoy estamos encantados de que se unan a nosotros para la última presentación de la serie sobre perspectivas diversas, el poder de los públicos mixtos, presentada por Zoraida Calle y Enrique Murgueito. Zoraida es bióloga de la Universidad de los Andes y magíster en ciencias de la Universidad del Valle. Desde 1993 trabaja como investigadora de la Fundación CIPAV, el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, en una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, divulgación y formación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria en Colombia. Ahí Zoraida coordina el área de restauración ecológica, combinando la investigación aplicada y participativa con la implementación de proyectos de restauración en terrenos afectados por deslizamientos y erosión severa. Además, Zoraida es la coordinadora para Colombia del programa de capacitación del Neotrópico de ELTI. Enrique es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad de Caldas, actualmente el director ejecutivo de la Fundación CIPAV. Tiene más de 35 años de experiencia en investigación participativa, ganadería sostenible, sistemas agroforestales, sistemas de producción tropical y incentivos para el desarrollo rural sustentable, y ha sido asesor en proyectos de diferentes organizaciones. Su trabajo ha tenido como objetivo promover el fortalecimiento de la producción pecuaria sostenible mediante la comprensión y el mejoramiento de los procesos naturales y la biodiversidad, promoviendo medios de vida rural que integren en todas las escalas a los sistemas silvopastoriles, la producción de alimentos, la educación, la generación de conocimiento, la conservación y el relevo generacional. Zoraida y Enrique, es un placer de tenerles aquí hoy. Solamente un par de cositas antes de comenzar la presentación. Tendremos tiempo para preguntas y discusión al final de la presentación, así que por favor escriben sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o el QA allá abajo. Además, les animamos a escribir otra vez en el chat desde donde nos acompañan. Así que con esto, muchísimas gracias y adelante, Enrique y Zoraida. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Voy a compartir mi presentación, nuestra presentación. Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy. Es un placer compartir con ustedes esta charla que es principalmente una reflexión. En el programa Colombia de ELTI hemos hecho una serie de cursos durante los últimos años que siempre se han caracterizado por la enorme heterogeneidad del público. Entonces, quisimos hacer esta reflexión sobre las ventajas y los procesos que se originan en esta diversidad de personas y de enfoques. Los cursos que vamos a mencionar como ejemplo a lo largo de la charla se enfocan en temas que trascienden todo tipo de barreras geográficas y disciplinarias. Y tienen una relación, por ejemplo, con el uso sostenible de la tierra, la soberanía alimentaria, la adaptación y mitigación del cambio climático, los medios de vida y el intercambio generacional.
Y todos estos temas al mismo tiempo responden a grandes retos de las sociedades contemporáneas. El primero de estos retos es recuperar la capacidad que tienen los paisajes agrícolas y ganaderos para ofrecer bienes y servicios a la sociedad, conservando al mismo tiempo la biodiversidad y fortaleciendo la soberanía, la justicia alimentaria y la salud. Con relación a este reto, entonces, existe la posibilidad de integrar la restauración ecológica y la agroecología en lo que nosotros llamamos la restauración agroecológica, que es un diálogo abierto entre disciplinas que busca fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los paisajes agrícolas. Este diálogo trata de poner la agricultura al servicio de la restauración y viceversa, con base en los principios y valores comunes, y se basa en las complementariedades y sinergias que existen entre agroecología y restauración y que buscan promover la producción de alimentos saludables en paisajes resilientes al cambio climático. Por otra parte, es importante que nos ofrece la posibilidad de integrar escalas, integrar la escala de la finca con la escala del agropaisaje para el bienestar de las comunidades en una relación de reciprocidad con la naturaleza. El segundo reto, que es especialmente importante para los que vivimos en las zonas montañosas, en los trópicos y en otras regiones del mundo, es el de reducir el riesgo de deslizamientos y avalanchas y restablecer la capacidad de las tierras erosionadas para ofrecer bienes y servicios a la sociedad. Con relación a este reto, entonces, tenemos la posibilidad de compartir el conocimiento sobre restauración de terrenos erosionados e inestables, que se basa principalmente en la combinación de técnicas de bioingeniería y aplicaciones de la ecología vegetal. El tercer reto es fortalecer la sostenibilidad ambiental de la ganadería y su capacidad para mitigar el cambio climático y contribuir a la conservación de la biodiversidad. Y en este caso, entonces, tenemos la posibilidad de ofrecer eventos de capacitación en la interrelación entre los sistemas silvopastoriles y la restauración ecológica. Entonces tenemos claramente tres retos que son intergeneracionales y también transdisciplinarios y que demandan una visión holística, una visión muy amplia. No son cosas que podamos abordar con una única mirada. Requieren un diálogo abierto y un consenso entre diferentes sectores de la sociedad. En general, los procesos de fortalecimiento de capacidades pueden ir dirigidos a dos tipos de público. Un público homogéneo es un grupo de personas, pueden ser de una edad similar, pero lo más importante es que comparten un mismo nivel de formación, interés y experiencia en un tema determinado. En contraste, un público heterogéneo va a incluir personas con diferentes edades, niveles de experiencia, niveles de interés en el tema en el que se enfoca la capacitación. Entonces, ¿quiénes requieren este tipo tan especial de capacitación enfocado en la restauración ecológica, la agroecología y la ganadería sostenible? ¿Qué tipo de experiencia y conocimiento podríamos pensar que necesitan los participantes? Lo primero que debemos reconocer es que es muy lógico que el público sea heterogéneo por la naturaleza misma de estos temas y de estos retos. Entonces, estos públicos típicamente van a combinar asistentes técnicos, jefes de programas de extensión, directores de proyectos, personas que trabajan en la cooperación internacional y en las ONGs, docentes desde el nivel de las escuelas rurales hasta el nivel universitario, investigadores en temas ambientales y agropecuarios, productores agropecuarios de todas las escalas y con diferentes niveles de escolaridad, y algo muy importante es que va a incluir personas de 3 generaciones. Algo que tienen en común muchos de ellos es que están buscando oportunidades de formación que respondan a unas búsquedas, digamos, un poco más humanas y más holísticas. La capacitación exige pensar mucho en quién está solicitando el servicio o la propuesta. Por eso hay que entender los perfiles. Siendo un grupo heterogéneos, vemos que tenemos que conocer algo, el nivel de conocimiento, las actividades que los puedan motivar
y qué tipo de lenguaje de comunicación hay que emplear. Entonces miremos un poco algunos de estos perfiles. Por ejemplo, los grupos de campesinos, indígenas, afrodescendientes, normalmente tienen un conocimiento agroecológico alto, de tipo práctico, quizás en restauración ecológica no tanto, pero van a necesitar actividades que los motiven mucho para acciones de campo, temas relacionados con la soberanía alimentaria, la planificación de los sistemas, sus predios, sus microcuencas, actividades que impliquen manejo con animales, equipos, lenguajes de comunicación se requieren entonces para fortalecer sus argumentos sociales y económicos, información muy visual y sobre todo contacto con cultivos, plantas y animales, y ojalá pensar que en ellos en la música tradicional. Los asistentes técnicos, que son otro grupo también relevante y cada vez más demandante de servicios de formación, tienen también unos conocimientos muy variados porque normalmente la mayoría son jóvenes de extracciones urbanas ahora, requieren mejorar sus conocimientos y buscan los expertos para eso. Entonces, el contacto con expertos va a ser importante, la planeación de sistemas y de predios productivos, y aquí entra el componente de análisis económico. Para ello, los lenguajes de comunicación entonces se necesitan fortalecer sus argumentos técnicos y económicos, ya que van a convencer a otros. Necesitan información visual, contacto con cultivos, plantas, animales. Son ya digamos, de la nueva generación que busca información en los sistemas de información y comunicación moderna y la informática, y normalmente están ligados a la música moderna. Existen también un grupo importante y creciente de empresarios que buscan la sostenibilidad, se acercan a la agroecología y a la restauración agroecológica con conocimientos entre medianos y altos, son motivados por los análisis económicos, por los modelos de negocios, por estar en contacto con expertos de alto nivel, buscan alternativas a sus sistemas convencionales que están empezando a hacer crisis, y por lo tanto lenguajes como los argumentos técnicos, económicos, de evidenciar las ventajas competitivas de los nuevos modelos, información visual, contacto con cultivos, plantas, animales. La informática está a la orden del día para ellos y pueden auxiliar entre la preferencia por músicas modernas y tradicionales. Los jefes de programa de extensión, directores de proyectos, funcionarios de organizaciones no gubernamentales son muy demandantes de servicios de capacitación. Normalmente tienen unos niveles entre medios y elevados sobre los conocimientos agroecológicos y de restauración. Para ellos, el intercambio entre pares es muy importante. Mejorar los conocimientos interdisciplinarios es parte de su necesidad. Tienen búsqueda de alternativas a sistemas convencionales y necesitan conocer y mejorar las estrategias de intervención en comunidades rurales. Para ellos los argumentos sociales, ambientales y económicos son uno solo, hay que trabajar todos con ellos. Información visual, contacto con cultivos, plantas, animales es muy deseable, y están también en la moda, en la onda de la informática, y pueden tener apreciaciones por las músicas tradicionales y modernas. Los expertos de cooperación internacional ahora sí están muy interesados en esto. Ellos hacen parte pues de una comunidad muy poderosa, digamos, que influye mucho en la financiación de proyectos, y están directamente interesados en ya capacitarse. Sus conocimientos son de medianos elevados. Búsqueda alternativas convencionales, porque para ellos han sido durante mucho tiempo unos mitos y una cantidad de información que no ha sido correcta. Necesitan estrategias de intervención, pero ellos están pensando siempre en un escalamiento mayor, buscan la planificación macro, elementos que le permitan mirar, acciones en regiones y en países enteros. Los argumentos integrados de sociales, ambientales y económicos son importantes para tenerlos, la conexión con las políticas internacionales, todo tipo de acuerdos y convenciones internacionales que lo relacionen con las pequeñas actividades son importantes. El contacto con cultivos, plantas y animales es igual, y pueden también tener preferencias por músicas modernas y tradicionales. Un sector importante son los educadores, son docentes, pueden ser universitarios de niveles medios, escuelas rurales. Ellos tienen un conocimiento agroecológico relativamente alto, no tanto en restauración ecológica. Sin embargo, para su interés que más lo motiva es cómo incorporar estos elementos en sus currículos educativos, cómo mejorar sus conocimientos interdisciplinarios,
cómo llevar incluso los temas de soberanía alimentaria a sus instituciones. Los lenguajes entonces de comunicación van a ser muy poderosos, con ellos los argumentos sociales y pedagógicos, información visual, métodos aplicados a la docencia, la informática, y pueden también estar entre las músicas tradicionales y modernas. Los investigadores, que es otro segmento importante, normalmente tienen un nivel, ya los investigadores de tipo profesional son con niveles elevados, digamos, de conocimientos. Ellos buscan más el intercambio con pares, necesitan o quieren atender a analizar la información que muchas veces han conseguido. Están en crisis a veces con los métodos de investigación que no funcionan o que son muy costosos. Están buscando la mejor manera de llegar a la ciencia. Por supuesto, en estos temas los análisis de complejidad los rebasan y por lo tanto están buscando nuevas oportunidades. Para ellos entonces los argumentos científicos van a ser importantes tenerlos, la comunicación visual, la informática, y pueden también estar entre los dos tipos de músicas. Los jóvenes investigadores están en un proceso de formación, en su gran mayoría hoy salen de extracciones urbanas, no tienen suficientes conocimientos en agroecología o en restauración, pero van a estar muy motivados con los conocimientos interdisciplinarios porque están en esa búsqueda permanente, quieren contacto con productores porque no han tenido la oportunidad, buscan métodos de investigación que les faciliten, digamos, el desarrollo de sus propias profesiones. Y en este caso los argumentos científicos, técnicos y ambientales son importantes, así como el diseño de investigaciones aplicadas. Obviamente son los primeros, están en todos los temas de informática y están más en el tema de música moderna. Entonces el gran reto es buscar un efecto inspirador en todos estos grupos, ya si vamos a tenerlos, porque es imposible hacer un curso para cada uno, es decir, aquí tenemos que buscar algo completamente innovador. Es detonar en los participantes un cambio profundo en el modo de pensar e interactuar con la naturaleza y además en un plazo muy corto. Ese es el gran reto que nos dan estos grupos, y bien, en este caso tenemos que buscar entonces en las escuelas de pensamiento cosas tan importantes como en la educación y en la pedagogía el sentipensante es un ser como el que describió el investigador Orlando Falsborda, un sociólogo que trabajó mucho en el Caribe de Colombia con los campesinos. Él aprendió de ellos lo que le dijeron: nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Y creemos que el sentimiento llevado a la razón permite un efecto muy poderoso en la educación. Por eso hoy en día hay todo un modelo de personas que están buscando formas de pedagogía, cómo reconocer en la escuela, por ejemplo, un espacio emocional vivo, donde circula un universo de diferencias pensantes, comprender la educación no para el mundo de las competencias, sino para el reconocimiento y defensa de la dignidad humana. Ese es el sentipensamiento, y eso es lo que podemos aplicar entonces en un modelo donde tenemos otra lección grandísima que nos dejó un grupo de profesionales y productores de Vietnam hace más de 25 años. Ellos nos dijeron, la comunicación era muy difícil porque no tenemos los idiomas, era una barrera los idiomas. Sin embargo, ellos estaban felices porque nos dijeron: mire, escuchar es importante, pero ver es 100 veces mejor que escuchar, pero tocar es 1000 veces mejor que ver. Y entonces la oportunidad de que la gente pueda tocar todos estos elementos va a ser fundamental para dejar una huella profunda en su formación. Bueno, entonces, después de entender la magnitud del reto y la heterogeneidad de los participantes, un ingrediente fundamental para el éxito en estos procesos de fortalecimiento de capacidades es el escenario geográfico. Estos cursos de los que estamos hablando no pueden ocurrir en cualquier lugar, no pueden tener lugar, por ejemplo, en un hotel de 5 estrellas. Los escenarios deben ser paisajes que cuentan historias de procesos, muy importantes avances técnicos, con evidencia de cambios profundos en la relación de la gente con la tierra y con lecciones aprendidas importantes. Uno de estos escenarios donde tiene lugar el curso de restauración agroecológica es la Reserva Natural El Atico, situada en el Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia. Es un lugar
ideal para aprender sobre la ganadería sostenible y los sistemas silvopastoriles intensivos, porque fue precisamente uno de los predios colombianos líderes en este avance tan importante de la ganadería tropical. Es también un predio donde se puede aprender mucho sobre las formas alternativas de cultivo de la caña de azúcar, la caña agroecológica, incluso con la incorporación de árboles y palmas en líneas dentro del cultivo, y tiene una pequeña muestra de lo que alguna vez fueron los bosques majestuosos del Valle Geográfico del río Cauca. Nuestro segundo escenario muy importante también para el curso de restauración ecológica es la vereda Bellavista, una pequeña localidad ubicada un poco más al norte del Atico, en el municipio de El Dobio, Valle del Cauca. Esta localidad, que no alcanza a tener las 400 hectáreas, es ideal para aprender y observar los efectos de la restauración ecológica participativa con las aplicaciones sociales de la agroecología y los sistemas agroforestales, pero también algo muy singular, que es la gestión autónoma de una comunidad alrededor de sus recursos hídricos. Otro escenario muy importante es la Reserva Natural Nirvana Clavellinas, ubicada al nororiente de Colombia, en Zapatoca, Santander, que es el escenario ideal para el curso de restauración de tierras con erosión severa. Es un paisaje muy bonito, con unas pendientes muy abruptas y unos cambios climáticos interesantísimos que ocurren a lo largo de un mismo día. Hace parte de la zona de amortiguación de un parque nacional recientemente creado, el Parque Serranía de los Yariguíes, y es un sitio que tuvo una importancia muy grande en la economía de Colombia en los tiempos previos a la existencia de las carreteras, cuando los bienes que se importaban al país venían en barco por el río Magdalena y debían ser transportados a lomo de mula hasta las ciudades y poblaciones del interior del país. Entonces, esta erosión que vemos acá es una huella de esa historia. Este fue parte de un camino, de uno de esos caminos históricos. Y la pequeña manchita verde que vemos en la mitad de esa gran cárcava es el resultado del primer curso de restauración que hicimos allá y de las obras y siembras que hicieron los participantes de este curso. Bueno, un escenario también importantísimo en los últimos años es el que ha logrado desarrollar el Centro de Enseñanza y Tecnología CET en Chile, en el archipiélago de Chiloé. Ellos son digamos, el grupo de agroecólogos más importantes que puede tener América Latina. Están en un ambiente fantástico de campesinos que han vivido y han construido unos sistemas maravillosos de conocimiento en una zona de los bosques húmedos australes del continente, que son también unos remanentes fabulosos de biodiversidad. Estos campesinos crean conocimiento, son un centro secundario de desarrollo del cultivo de la papa en el mundo. Esa creación ha sido una creación colectiva de mujeres que han seleccionado las variedades de papa, pero también hacen muchísimas actividades diversas, y con el desarrollo y la investigación aplicada que ha hecho el CED en los últimos 25 años, pues han fortalecido, digamos, sus sistemas de información y de intercambios. Estos sitios tan buenos que estamos mencionando tienen detrás una gente importantísima, actores en su propio escenario. Sin eso es imposible plantear un curso de esta magnitud de retos, porque obedecen a los modelos de fortaleza ética y moral que nos muestran el valor de los tejidos sociales. Son testimonios claros de la resiliencia, no solamente al cambio climático, sino a una cantidad de factores como la violencia, la desigualdad, la inequidad, y son también importantísimos para entender que el aprendizaje se hace a través de los errores. El caso, por ejemplo, de la Reserva Natural El Atico
una empresa familiar que viene desde finales del siglo XVIII. 9 generaciones en forma consecutiva se han transmitido los valores de generación a generación, valores de arraigo, de amor a la tierra, de amor a la naturaleza y a la producción sostenible sobre la base del conocimiento científico. El Atico es un centro de investigación enorme donde participan muchísimos investigadores de todo tipo de instituciones y sin embargo es la familia la que mantiene la actitud abierta para que todos, la gente que venga a conocer y aprender. Pero también personajes son importantísimos, son los facilitadores o los grandes comunicadores de estos grupos. En este caso, ahí está en la fotografía el profesor Miguel Altieri, nada menos que uno de los grandes padres de la agroecología en América, ex profesor de Berkeley en California, pero es una persona que ha recorrido todo el mundo y especialmente América Latina y ha defendido con ahínco los procesos de investigación y la apertura a los jóvenes para el conocimiento. Esto ha sido parte importante, que todo el perfil de los docentes sea así, que tengamos una comunidad como en el caso de Bellavista, que durante 3 décadas luchó ante la crisis del agua que hoy vive la mayoría de los campesinos en América Latina. Ellos lograron salir adelante, son soberanos en el agua, han logrado hacer una historia maravillosa que trasciende ya 3 generaciones y que han logrado también transmitirla a través de sus grupos de herederos del planeta. El caso de Nirvana Clavellina, un profesional que regresa al campo con un fuerte arraigo por la tierra de Santander, con una convicción, después de haber visto gran parte del mundo, con una convicción de dedicarse al desarrollo comunitario y a la agroecología. Juan Fernando Martínez, que está haciendo este proceso y en el cual participan entonces en diálogos de saberes campesinos de la región, de su zona, de su vecindario, que tienen muchísimo conocimiento climático, agroecológico y productivo, y hacen una perfecta sinergia con investigadores como Mauricio Carvajal, que es una de las personas más líderes en el tema de la restauración de zonas erosionadas en CIPAF. Y en Chiloé, por supuesto, una persona como Carlos Venegas, que ahí está con su corazón de papa en la fotografía, interactuando también en uno de los bosques milenarios con Nora, con Norita, que es una de las productoras, además una guardiana, digamos, de esa selva milenaria que tiene allí. Carlos, digamos, es un veterinario con su doctorado en agroecología que ha hecho, ha sido el artífice principal de que Chiloé sea reconocido como un sitio patrimonio para la agricultura mundial, los sitios IPAN, que son sitios de importancia para la agricultura del mundo, reconocido por la FAO, y eso ha catapultado toda esa cantidad de procesos a través de ya en este momento de una red de productores agroecólogos y silvopastoriles como Luis Gallardo. Luis Gallardo realmente es un maestro de maestros, es un criador de ovejas de alta calidad, de varias razas, y sin embargo conserva también fragmentos de esas selvas maravillosas de las selvas húmedas australes, y al mismo tiempo también es agricultor con su familia, transformador y un capacitador. Entonces, con este tipo de personas tenemos un respaldo importantísimo para estos sitios de referencia de la capacitación. Bueno, entonces, conociendo a los protagonistas en estos ejercicios de compartir el conocimiento, hablemos un poco del formato de capacitación. Es un formato que busca responder a las múltiples inteligencias de las personas. El formato es el curso de campo, que combina algo de teoría, cada vez menos, con muchísima práctica, proyectos de grupo, una convivencia muy estrecha, un ambiente seguro para el intercambio y el diálogo, una alimentación que está integrada al aprendizaje y una transmisión de conocimientos a través de la música. En los cursos de restauración agroecológica, las sesiones teóricas son inevitables, pero realmente el curso ha evolucionado hacia tener cada vez menos sesiones teóricas y más cortas y cada vez más trabajo de campo. Una parte importante del curso es un recorrido dirigido por la reserva con 5 estaciones y con las posibilidades de sentir, observar, dialogar en grupos, aprender de todos y compartir los conocimientos con los demás.
Una parte importante de este recorrido es el análisis de la biodiversidad funcional en los sistemas silvopastoriles intensivos, tanto por encima como por debajo del suelo. Otro elemento importante en el curso de restauración agroecológica son los proyectos de grupo. Aquí vemos, por ejemplo, un proyecto orientado a la restauración forestal y tratando de identificar una estrategia para el enriquecimiento de bosques secundarios de baja diversidad. Este es otro proyecto sobre biodiversidad funcional, donde los participantes analizan los organismos que tienen papeles importantes en la caña agroecológica y en los sistemas silvopastoriles intensivos. Y también un elemento muy importante del curso que ocurre al final es la discusión del grupo, donde después de 5 días todos los participantes tienen la oportunidad de compartir sus reflexiones sobre las sinergias y complementariedades que existen entre agroecología y restauración, contribuyendo así a generar esta nueva disciplina híbrida de la restauración agroecológica. El curso de restauración de tierras erosionadas empieza siempre con una sesión teórica que es en una población, un pueblo grande y que está abierta al público general. El que quiera ir puede asistir. Hacemos toda la fase teórica en un solo día y luego toda la parte de campo en la reserva Nirvana Clavellinas, donde los estudiantes, los participantes tienen la oportunidad de aprender todas las etapas que hacen parte de estos procesos de restauración, desde la construcción de las estructuras biomecánicas para el control de la erosión, desde el corte mismo de la madera, la apertura de los canales donde se entierra la madera, en fin, todas estas labores que son manuales y de muchísimo detalle. La recolección de semillas, la preparación de mezclas de abonos orgánicos con semillas nativas, la plantación de diferentes especies en muy alta densidad sobre las estructuras biomecánicas, en fin, toda esta serie de técnicas que son de la bioingeniería y que se aplican a la restauración de los terrenos erosionados. Pero los participantes entienden también a través de este ejercicio extenuante de 5 días en el campo que la restauración es al mismo tiempo lo que podríamos denominar una práctica espiritual o un poderoso antídoto contra la desesperanza. Es decir, esto es mucho más que una serie de técnicas y una ciencia. Atiende a otros aspectos de la naturaleza humana. En Chiloé, hay una serie de prácticas relacionadas con las coberturas vegetales en los sistemas silvopastoriles. Por ejemplo, aquí estamos observando una jaula de exclusión de las ovejas para visualizar el efecto que las ovejas tienen sobre la composición de las praderas y cómo cambia la diversidad de especies en una pradera según el tiempo de descanso que ésta tenga. En este caso estamos observando un ejercicio muy interesante para estimar la producción de biomasa en el primer sistema silvopastoril intensivo del sur de Chile, adaptado con base en un modelo tropical, pero adaptado completamente a las condiciones propias de este ecosistema. ¿Cuáles son las herramientas que facilitan el trabajo con los públicos heterogéneos? Aquí es muy importante reconocer que no empezamos en el vacío, es decir, había una historia, una trayectoria previa que tiene mucho que ver con el diálogo de saberes, la ciencia interdependiente. El diálogo de saberes es una forma de generar conocimiento a través de la interacción entre los conocimientos tradicionales y locales y los conocimientos técnicos y científicos, buscando construir unos nuevos saberes que se basan mucho en la sinergia y en el diálogo. La ciencia interdependiente o investigación participativa es la práctica de hacer ciencia juntos, hacer ciencia en colaboración con las poblaciones locales, algo que parte de una posición filosófica de inclusión donde se reconoce que todas las personas crean conocimiento. Entonces, CIPAP tenía una larga trayectoria, diría yo, en estos dos temas de diálogo de saberes y la ciencia interdependiente y lo mismo que las otras organizaciones participantes en estos cursos, y eso hace posible entonces
utilizar estos métodos como parte del aprendizaje. Por otra parte, es importante resaltar el papel de la comida y la agrobiodiversidad local. Hemos hecho siempre un esfuerzo deliberado porque la comida sea una parte del currículo, porque cada elemento de la comida tenga un significado, tenga una trazabilidad, sabemos exactamente de dónde, quién produjo cada elemento de cada comida. Y este hecho humano de compartir los alimentos, todos lo sabemos, ayuda a romper barreras y nos da razones para convivir y para celebrar. Para romper barreras también nada como la música, especialmente en América Latina, un vehículo universal para la comunicación y la transmisión de conocimiento por encima de las barreras sociales y culturales. Contamos con varios aliados, pero aquí queremos destacar el papel del investigador venezolano Adolfo Cardoso, llanero, compositor, cantautor, que tiene además un repertorio agroecológico y de restauración muy completo, con la canción perfecta para ilustrar cualquier situación en el campo. Queremos compartir algunas iniciativas de exalumnos, iniciativas que se fortalecen después de los cursos, es decir, los cursos son unos escenarios para compartir, pero el proceso importante viene después de un tiempo de reflexión. Un ejemplo interesante, la participante cubana Yaneli Peña, que vino al curso con un énfasis, un interés mucho más en temas forestales, se atrevió a promover un curso en línea denominado Agroecología en Casa y tuvo una participación muy buena de personas jóvenes en su país. Adolfo Cardoso, nuestro capacitador compositor venezolano, ofreció un curso en línea denominado Miel en tu Jardín y tuvo una participación muy grande con muchísimos exalumnos de los cursos, 72 participantes de 10 países, desafiando todas las limitaciones tecnológicas y de comunicación que hay en Venezuela actualmente, y con participación de herederas silvopastoriles como Araceli y Gabriela, que son también exalumnas de otro de nuestros cursos. Sandra Carbonell es una productora agroecológica de sistemas silvopastoriles intensivos y conservación de bosques en la montaña del Valle del Cauca. Ella desde el principio hizo su sistema totalmente agroecológico y por eso fue seleccionada para hacer una entrevista internacional por la BBC de Inglaterra. Ahí ustedes pueden ver los propios periodistas que documentaron, no podían creer que las vacas que son tan acusadas en este momento de cambiar el clima del mundo, tuvieran una solución tan práctica como estar comiendo árboles y arbustos llenos de flores para reducir las emisiones de metano, y Sandra lo explicó muy bien y tuvo un papel preponderante en esta comunicación. O Catalina Mejía con su mamá y sus 2 hermanas, convirtieron su finca en el Caribe seco de Colombia en una reserva natural de la sociedad civil. Ha sido un proceso de transformación interesantísimo, donde acaban de recibir, por ejemplo, la certificación de ser ya reserva de la sociedad civil con ganadería, porque, digamos, han reconvertido todo su sistema y eso fue muy importante, un salto significativo, digamos, en el proyecto de vida de esta familia. Igual que la familia Rodríguez Colamarco en las sabanas inundables de Arauca, un ecosistema que se inunda 8 meses al año, muy similar a otras zonas del continente. Allí, en la vecindad con Venezuela, esta familia ha tenido un modelo cada vez más eficiente de producir, ligarse a los árboles, ligarse a los fragmentos de bosque, manejar los humedales, pero también el curso les permitió acabar de acelerar su decisión de transformar los alimentos, y tienen una planta productora de quesos donde han recibido su herencia, digamos, de hacer buenos lácteos con algunos productos locales, y además en plena pandemia dispararon todo su sistema con seguridad y con un punto de venta en la ciudad de Arauca. Eudali Giraldo es otro ejemplo interesante.
Ella considera que la capacitación en agroecología y restauración así le ha ayudado a fortalecer los proyectos educativos en la región. Ella trabaja como docente en la institución educativa José María Falla, en el Dobio, con una población estudiantil de más de 1.200 estudiantes, y donde los proyectos escolares están integrados y a la vez inspirados en el proceso de la comunidad de Bellavista. Eudali y sus estudiantes entonces trabajan en el vivero, en la propagación de plántulas de árboles nativos y en actividades de enriquecimiento de las áreas en proceso de restauración ecológica. Durante la pandemia, Eudali retó a sus estudiantes urbanos y rurales para producir alimentos en los patios de sus casas y contribuir un poco a las economías domésticas. Y con este reto ha logrado involucrar a 184 estudiantes en la siembra de 98 huertos domésticos. Ella ha promovido la actividad de los jóvenes en la comunidad de Bellavista, y haciendo visitas de finca en finca como una estrategia importante para reconocer el lugar en el territorio. Un exalumno de uno de nuestros cursos hizo una donación para establecer una serie de huertos agroecológicos, y uno de ellos fue plantado en la vereda Bellavista. Se ha transformado en lo que Miguel Altieri y Clara Nichols denominan un faro para la soberanía alimentaria, un sitio que atrae mucho a los niños y a los jóvenes. Y desde entonces la comunidad autónomamente ha establecido 14 nuevos huertos agroecológicos, pensando en esto como una estrategia para mejorar la nutrición, fortalecer la soberanía alimentaria y contribuir a la conservación de las semillas tradicionales. Otro caso interesantísimo ha sucedido en estos últimos meses con el grupo del CED, con la red de campesinos que trabajan en Chiloé, porque el sistema silvopastoril intensivo que se ha desarrollado en condiciones tropicales tiene unas diferencias importantes en el sur del continente. Están a 40 grados al sur, tienen efectos del invierno. Realmente en primavera, verano y otoño se produce muy bien. Unas praderas mixtas que han desarrollado a lo largo de la investigación del CED son realmente espectaculares, pero el invierno les da muy duro. El invierno se acaba los alimentos, tienen que comprarlos afuera, y también el cambio climático ha estado mostrando evidencias de diferencias. Entonces, la aplicación de los principios agroecológicos a crear estos sistemas silvopastoriles intensivos no solamente es un reto desde el punto de vista científico y tecnológico, sino de la participación comunitaria, y eso gracias a que el CED ha trabajado con este grupo se ha avanzado muchísimo más en esta investigación en forma muy rápida, pero al mismo tiempo eso les ha permitido crear ya una red de productores agroecológicos silvopastoriles. Y cuál sería la sorpresa de nosotros cuando varios de ellos reflexionaron, impulsaron entonces lo que es el grupo de herederos del planeta de Chiloé, emulando un poco los avances y lo que vieron en Bellavista, por ejemplo, o los herederos silvopastoriles que tenemos en este momento ya en varios grupos en Colombia. Ellos hicieron una cosa maravillosa, y es que en el momento de darle el nacimiento a su red de herederos del planeta, hicieron un acto simbólico hermosísimo con música, porque allá también la música vibra en todo, desde su propio director del CED, y las madrinas de los recursos genéticos que han construido con tanto esfuerzo durante tantos años, madres y abuelas entregaron en esas canastas hermosísimas, digamos, las semillas de lo que han hecho, para que la nueva generación retome esa idea y participe activamente en uno de sus mayores atributos que tiene como Centro Cipán. Imagínense que ya tiene su propio logotipo, es un grupo realmente que nació muy bien, nace acunado, y que demuestra que todos estos procesos lo que hacen es acelerar más cosas innovadoras y de cambios positivos. Hemos tenido la oportunidad de apreciar después de los cursos cómo se forman redes espontáneas para el intercambio de conocimiento. Esto es lo que
los participantes comparten, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, la cosecha de las algas para uso agrícola, las labores de la vendimia, la selección de las semillas de la quinoa de la isla, los tratamientos pregerminativos para las semillas de los árboles nativos. Ya para terminar, queremos compartir entonces algunas reflexiones. Los grupos heterogéneos ofrecen una oportunidad para que los participantes puedan escuchar y entender las perspectivas de otras personas que tienen diferentes experiencias, conocimientos y trayectorias. Estos grupos tienden a formar redes para el intercambio de conocimientos, servicios y semillas. Estas redes espontáneas también muchas veces terminan por generar oportunidades económicas. La interacción entre participantes con diferentes formaciones, edades y niveles de conocimiento hace posible un diálogo de saberes entre los conocimientos locales, ancestrales, técnicos y científicos. Y la fortaleza entonces de los grupos heterogéneos está en la sinergia entre disciplinas, actores sociales y visiones del mundo. Podemos plantear que los públicos heterogéneos son un terreno fértil para cultivar lo que se denomina la creatividad combinatoria y acelerar la innovación. Y aquí voy a compartir una cita de María Popova que dice: el trabajo creativo consiste en tejer algo nuevo y maravilloso a partir de los hilos sueltos de la cultura y las convenciones. Nuestra memoria y experiencia, nuestras historias personales y culturales se entrelazan en el telar encantado de la mente para formar un patrón que solo esa mente particular puede producir. Tal es la naturaleza de la naturaleza combinatoria de la creatividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique y Zoraida. Increíble la presentación. O sea, es sorprendente cómo se puede integrar tantos elementos en un curso. Y se nota que los participantes aprenden bastante, pero también los cursos tienen que ser súper divertidos. Sin Así duda. que, bueno, tenemos un montón de preguntas, así que vamos a comenzar una vez. Tenemos una pregunta de Samuel que dice esto: maravilloso ver cómo estos cursos incorporan tantas actividades, sitios, instructores y mezcla de participantes. Para alguien que empieza a pensar en el diseño de un curso para audiencias mixtas, ¿tiene alguna recomendación por dónde empezar o los elementos más importantes si tenemos pocos recursos? La respuesta es sencilla, empiece con lo que tenga. ¿Qué hay a mano? Un abuelito que sabe mucho sobre los árboles nativos, una maestra de escuela, es decir, nosotros no es que busquemos deliberadamente, vamos a combinar tal cosa con tal cosa, sino buscamos entre nuestras redes de amigos y quien esté disponible, le llegó la invitación para participar en el curso. Ese es como inician los procesos, con los primeros nodos de una red, pero poco a poco las redes se van volviendo más complejas y se van ampliando. Sí, lo más importante para esto siempre es mirar para adentro, mirar hacia el interior de las fortalezas que tenemos en todas las regiones. En todos sitios vamos a encontrar gente maravillosa que ya tiene algo que enseñar y que ya tiene un camino recorrido y que ha hecho el error y que está dispuesto a compartirlo. Digamos sobre esa base, si encuentras algo allí, ya puedes empezar a establecer tus cursos. Alguien también pregunta acerca, en esa línea de los recursos y cómo se hace y todo lo demás, si existen incentivos del Estado, por lo menos en Colombia, y bueno, eso también aplica para otros lugares de Latinoamérica, pero ¿qué han visto ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? No, en ninguna clase. El Estado participa, tiene que participar porque ya vimos que son parte también incluso del público, de que está demandando esto. Pero ellos iguales, el curso no recibe ningún incentivo especial de ninguna clase. Ellos vienen y pagan como paga cualquier ciudadano y participan y aportan mucho también cuando son buenos funcionarios públicos, pero no hay un incentivo deliberado, porque digamos que la educación formal, especialmente la estatal, está muy anquilosada
en el tema de las competencias. Y ahí es donde sea la gran diferencia está allí. Estos procesos innovadores Todavía no les hace clic. Asimilarlos, ¿no? Tenemos, cambiando el tema un poquito, tenemos una pregunta sobre si existe cierta necesidad de trabajar de manera diferencial con las mujeres. ¿Es necesaria alguna perspectiva particular de género? ¿Hay algunas estrategias particulares para esto en los casos de estudio que ustedes pueden compartir? Depende mucho de la región geográfica y de su cultura local. Hay sitios donde las mujeres no hablan en público, no hablan delante de los hombres. Entonces, en ese caso, hay que proporcionar espacios seguros para las mujeres. Hay comunidades donde las reuniones mixtas pueden tener participación femenina, pero el diálogo termina siendo monopolizado por los hombres. Entonces es muy importante entender la dinámica propia de la comunidad antes de optar por una u otra estrategia para trabajar con ellos. Sí, pero en la experiencia que tenemos, sí, definitivamente las mujeres son arrolladoras en todos estos cursos, desde los sitios que mostramos, la historia de los personajes que hay detrás, que son los que van a compartir y con la fuerza, digamos, pedagógica y ética del curso están allí y son en gran medida mujeres, por supuesto, en las docentes también, la mayoría, y los que participan, casi que hay una equidad que no ha sido deliberada. Eso es lo interesante, es que no ha sido pues un tema de cuotas, nada, esto ha fluido realmente muy bien, gracias a que también tenemos esos liderazgos en todas las escalas. Así es. Otra pregunta aquí. Sí, que uno trata como de ordenarlas porque no siempre van en el mismo orden. Alguien pregunta, ¿existe alguna guía o caja de herramientas para crear estos procesos transdisciplinarios en función de la restauración agroecológica? Esta es la primera. Sí, la guía se llama La Intuición. Y esta presentación es la primer intento de caja de herramientas. Por eso propusimos este tema para forzarnos nosotros mismos a reflexionar un poco y a empezar a documentar las lecciones aprendidas y la caja de herramientas, porque la guía está por escribir. Pero creemos que lo que hemos dicho, ahí están las claves. Las claves principales ya están allí puestas sobre esta presentación. Tengo una pregunta interesante acá. ¿Ustedes tienen experiencia facilitando cursos para grupos quienes han tenido conflictos históricos? Sí, hemos participado en varios proyectos, no en este contexto, precisamente porque en parte depende del conflicto, pero imagínense que estamos en un país que ha vivido con el conflicto casi 150 años y en los últimos 40 años no hemos pasado por varias guerras. Entonces sí, estamos llenos de comunidades y de sitios con conflictos, ahí hemos trabajado incansablemente, pero digamos que en este modelo precisamente ayuda mucho a facilitarlo, pero todavía hay muchas heridas. Cuando las heridas están muy abiertas, no es posible, por ejemplo, en un espacio tan corto facilitar, por ejemplo, el escuchar al otro, que es la base del diálogo de saberes y la sinergia que se crea es sobre esa base. A veces simplemente son tan fuertes los enfrentamientos que no es posible facilitarlo en un periodo tan corto de tiempo. Necesitamos un tiempo mayor y, por supuesto, sí tenemos experiencia en ese tema. Sí. No, me imagino que tienen que tener mucho cuidado con algunas situaciones. ¿Sabes que tiene otra pregunta? Okay. Alguien pregunta, ¿cuáles consideran que deberían de ser las estrategias para incorporar estos temas agroecológicos y de restauración en las carreras de biología? Bueno, yo creo que el tema sí se sale, creo que esa discusión se ha dado muy fuerte en los grupos de SOCLA. Pero ya hay casos, hay como casos, en la Universidad del Valle. No, hay mucha, digamos, hay una permeabilidad muy grande en este momento a nivel de pregrado y posgrado en toda América Latina.
pero ese es un proceso que realmente amerita un campo de discusión muy distinto a este. Esto, digamos que este enfoque que mostramos hoy complementa, por ejemplo, actividades, porque en nuestra experiencia, por ejemplo, con la universidad, incluso con doctorados de agroecología que promueve SOCLA, por ejemplo, la experiencia es bastante frustrante cuando una ciencia que necesita alimentarse de experiencias de campo, la propio modelo tecnocrático y burocrático de las universidades no facilita que los estudiantes salgan al campo, por ejemplo. Entonces nosotros ofrecemos esa posibilidad y ha habido sinergias con programas de educación formal en agroecología gracias a eso, pero sí tenemos ese problema, aunque ustedes van a encontrar incluso ya en la literatura ya bastante información de cómo se ha permeado buena parte de las universidades en América Latina desde pregrado hasta doctorados. Así es. Yo creo que nos queda tiempo para una última pregunta. A ver, muy inspiradora la presentación. Ahora, con la pandemia y las limitaciones para hacer cursos en campo, ¿ustedes tienen experiencia de facilitar cursos con audiencias mixtas? Pues nos tocó obligatoriamente trasladar varios de nuestros cursos del formato de campo al formato virtual, incluso un diplomado con el que colaboramos de ganadería sostenible para la Amazonía, que tiene muchísimas prácticas de campo, se ha tenido que reinventar. Entonces estamos en el proceso de reinventar muchas cosas, pero atendiendo a las limitaciones. Es decir, por ejemplo, en el curso de restauración de áreas con erosión, no hay forma que podamos en una charla explicar cómo hacer una estructura biomecánica bien hecha. O sea, es algo que hay que hacer todas las etapas, desde seleccionar la madera, apisonar el suelo, todo eso hay que hacerlo a mano. Entonces, el formato virtual es maravilloso, pero hay que reconocer que tiene limitaciones. Sí, es que siempre ofrece muchas oportunidades, pero siempre quedan algunas limitaciones. Sí, así es. No, y también a medida que va pasando el tiempo y hay más saturación. Al principio, cuando empezó la pandemia, todo el mundo estaba emocionado con todo esto de los webinars y las ofertas y toda la cosa, pero ya tantos meses después la gente está de que otro webinar. Sí, así es. Bueno, hablando de ese tema, ya acabado el tiempo, así que vamos a terminar. Así que otra vez quiero dar las gracias a Enrique en Zoraida para esa presentación tan inspiradora e interesante. Y entonces, entonces, otra vez, si desean verlo, o sea, la grabación de ese webinar, vamos a subir el video en nuestro canal de YouTube, que el enlace ya está en el chat. Entonces, realmente, lamentablemente, ya estamos terminando esta serie de webinars. A lo largo de la misma hemos visto realmente que la restauración exitosa va más allá de la siembra de árboles, ¿verdad? Especialmente en los paisajes productivos, que es donde existen la mayor parte de las oportunidades de restauración, la cual no solo debe ayudar a restaurar los servicios ambientales para todos nosotros, sino que también tiene que mejorar los medios de vida a las personas que viven ahí. Y aunque elegir las prácticas de restauración correctas es súper importante, involucrarse efectivamente con los tomadores de decisiones sobre el uso de la tierra y desarrollar su capacidad para el proceso de restauración es el factor crítico para cumplir con los objetivos a largo plazo y enfrentar los grandes retos que estamos viviendo y enfrentando. Entonces, durante ese tiempo de incertidumbre, esperamos que esta serie haya sido beneficiosa para quienes trabajan apoyando la biodiversidad, los ecosistemas y los medios de vida relacionados con los paisajes forestales tropicales. Para nosotros fue un placer tener una forma de conectarnos con ustedes en este medio de estar encerrados. Quiero dar las gracias otra vez a todos los expositores de la serie por compartir sus experiencias y inspiración con nosotros, y también a ustedes
por su interés y por invertir su tiempo con nosotros. Estamos muy agradecidos. Pero antes de terminar, quiero mencionar las otras actividades de ELTI que estamos llevando a cabo. Ya hemos arrancado nuestro primer curso corto en línea en español sobre restauración forestal en paisajes productivos, con la participación de 16 profesionales de varios países de Latinoamérica. Y si no tuvieron la oportunidad de inscribirse en el primer curso, él va a ofrecer 2 cursos cortos más en línea y en español sobre agroecología y agroforestería para el febrero 2021 y sobre sistemas silvopastoriles para junio también en 2021, con potenciales experiencias de campo en Panamá o Colombia. Si ustedes están interesados en recibir más información sobre la convocatoria, suscríbanse a nuestra lista de correo y vamos a poner el enlace en el chat. Y de hecho, Zoraida será la instructora principal para los próximos 2 cursos. Zoraida, ¿le gustaría hablar un poco más en detalle sobre los cursos? Sí, yo creo que estos cursos son la respuesta a la pregunta que escuchábamos hace un rato, el reto de poner en un formato en línea la mayor parte de los contenidos, de los cursos de restauración agroecológica y de sistemas silvopastoriles y restauración. Entonces, vamos a ofrecer los cursos en línea con una variedad muy grande de experiencias y de estudios de caso, pero también considerando la posibilidad de hacer una fase de campo tan pronto como las condiciones de salud pública lo permiten. Así es, perfecto, muchas gracias. Y entonces, también estamos muy contentos de anunciar el rediseño de nuestra biblioteca de restauración tropical, la cual es un recurso multidisciplinario para respaldar la capacitación, la investigación y la implementación de la restauración en todo el mundo. En ella pueden explorar literatura, guías y casos de estudio de muchas fuentes y perspectivas. Tenemos información disponible en inglés, español, portugués y francés. Aprovechen y pueden obtener el enlace en el chat. Así que finalmente recuerden, por favor, síganos en las redes sociales para mantenerse informados sobre nuestras actividades y recursos. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Cuídense mucho y hasta la próxima.